Buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a nuestro segundo día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. Vamos a analizar brevemente cuál es nuestra actividad del día de hoy. Nuestra actividad consiste o tiene como título cómo las estaciones influyen en la vida de las plantas. En este caso es una pregunta retadora la que tenemos acá. ¿Cómo influyen en este caso las estaciones? ¿Influyen o no influyen las estaciones en la vida de las plantas y de qué manera pueden influir? Entonces, para esto vamos a analizar nuestra meta. Nuestra meta es investigar si el tiempo de duración del día y la noche que caracterizan a las estaciones influyen en la vida de las plantas. Entonces, hoy ¿qué vamos a hacer? Investigar. Hoy vamos a investigar. ¿Pero qué vamos a investigar? Si la duración del día y la noche influyen en la vida de las plantas. Recordemos las actividades realizadas la semana pasada cuando hemos visto sobre los solsticios y los equinoccios. Hemos visto claramente que para cada solsticio, para cada equinoccio, hay una duración del día con luz solar y una duración de la noche. Entonces, bajo esas ideas o bajo esa duración en horas, se podría decir, de tanto del día con luz solar y de la noche, ¿cómo influyen en la vida de las plantas? ¿Hay influencia o no hay influencia en ese caso? Y solamente es necesario con que influya las horas o también puede incluir quizás en este caso las zonas que existen en nuestro planeta. Entonces vamos a analizar a lo largo de la sesión todo lo que hemos aprendido durante la semana pasada. Entonces vamos a analizar nuestra pizarrita que nos pone. Seguramente te has percatado de que muchas plantas tienen flores en ciertas épocas del año. Algunas florecen antes de las épocas de lluvia, otras durante el periodo de lluvias. Algunas, por ejemplo, tienen flores en la presente estación. Ahora observa desde tu ventana para ver si en tu entorno hay árboles cercanos. Obsérvalos. ¿Tienen hojas? ¿De qué color son? ¿Tienen flores o frutos? Otra alternativa es que si tienes una planta en un jardín, un huerto o en una maceta, la observes para ver si tiene flor o no. Si no los tienen, pregunta a tus familiares si en algún momento los han tenido, los han visto sin hojas, con flores o con frutos, y si es posible que te informen en qué meses las tenían. Entonces vamos a analizar nuestra pizarra. Nos pone que nosotros de repente nos hemos percatado cada vez cuando veníamos quizás de nuestra casa al colegio, cuando salíamos con nuestros padres a ayudarlos quizás en los quehaceres o acompañarnos al mercado o a la tienda. Entonces nosotros cuando hemos caminado nos hemos percatado siempre que vemos árboles, vemos flores, vemos plantas, de todo hemos observado. Entonces la pregunta es, nos hemos percatado de que muchas plantas tienen flores en ciertas épocas del año. Esta es la primera, nuestra primera idea que podemos tener. Las plantas tienen flores en ciertas épocas del año. ¿Y en qué meses podría ser sobre todo? Algunas florecen antes de la lluvia, algunas florecen antes de la época de lluvia, ¿ya? Otras, a ver, acá vamos a resaltarlo, disculpen, florecen antes de la época de lluvia. Otras, se podría decir, que durante el periodo de las lluvias y algunas tienen flores en la presente estación, es decir, en la estación que estamos en estos momentos en el mes de septiembre, ingresando también. Entonces, tenemos estas tres ideas principales. Algunas florecen antes de las épocas de lluvia, otras durante el periodo de las lluvias y otras recién. Recordemos en este caso, queridos estudiantes, que en nuestro país, en nuestro Perú, el clima que tenemos ahora acá en la costa no es el mismo clima que tenemos quizás en la selva o en la sierra. Entonces puede variar el clima de acuerdo a se puede decir, a la ubicación que tenemos, a la ubicación que se encuentra en cada ciudad, si no sé, se encuentra en la sierra, si se encuentra en la selva o si se encuentra quizás en la costa. Entonces varía en ese caso. Observa desde tu ventana, puede ser de tu ventana, desde tu sala, desde tu patio, desde el segundo piso de tu casa o del techo de tu casa. Si en tu entorno hay árboles cercanos, observa primero si hay árboles cercanos. Y si en caso ves árboles cercanos, ¿tienen hojas? ¿De qué color son? ¿Tienen flores o frutos?
¿Ya? Entonces, eso viene a ser nuestra pregunta referente si es que nosotros observamos en nuestro entorno, en nuestra casa, fuera de nuestra casa. Pero claro, desde nuestra ventana, o de nuestro patio, segundo piso o el techo de nuestra casa. Si en caso no observas ningún árbol en el entorno de tu casa, quizás entre tu jardín, quizás tienes una planta en tu jardín, en huerto, en una maceta. La observas si tiene flor o no tiene flor, si tiene hojas, de qué color son las hojas. Entonces, esta pregunta también sobre siempre y cuando no tengas un árbol cerca a tu casa. Y luego, si no los tienen, si no tienen flor, si no tienen hojas, no tienen flores, no tienen frutos, pregunta a tus familiares que viven contigo, si en algún momento las han tenido sin hojas, las han visto sin hojas, o con flores o con frutos, y si es posible, en qué meses lo tenían. Entonces recordemos que siempre las plantas tienen que tener hojas. Quizás en este momento no las tengan, pero si nuestros familiares, nosotros hemos observado detenidamente o recordamos en qué países las han tenido, entonces es necesario nosotros recordar. ¿Y por qué? Quizás si las han tenido en primavera, ¿por qué no las tienen en otoño ni en invierno? ¿Por qué no las tienen tampoco en verano? Entonces siempre es bueno e importante tener y observar sobre todo tanto los árboles de nuestro alrededor o quizás nuestras macetas o las plantas que tengamos dentro de casa. Luego de esto, vamos a ver lo que nos dice el niño Luis. Luis nos dice, las estaciones se caracterizan por mantener una duración constante del día y la noche. Esto debido a los movimientos de la Tierra en el espacio. Esta duración varía conforme la Tierra se acerca o se aleja de los solsticios de invierno entre el 20 y 22 de junio y del verano entre el 20 y 23 de diciembre, que marcan el momento en el que la noche es más larga o el día es más largo, respectivamente. En el otoño los días empiezan a cortarse y en primavera empiezan a alargarse. Entonces vamos a resaltar las ideas principales que nos tiene Luis. Nos dice, las estaciones se caracterizan por mantener una duración constante en el día y la noche. Y esto lo hemos aprendido la semana pasada. ¿Ya? Esto es debido a los movimientos de la Tierra. Muy bien. Esto es debido a los movimientos de la Tierra en el espacio. Correcto. Muy bien. Entonces, estos movimientos de duración de la Tierra, cuando se acerca o se aleja de los solsticios, solsticio del invierno, y tenemos el solsticio de verano, cada uno con su fecha que también nosotros ya conocemos. Ambos solsticios marcan el momento en el que la noche es más larga o el día es más largo. Ambos marcan. Entonces nosotros este día de acá nosotros ya lo tenemos de la semana pasada. ¿En qué día, en qué solsticio, en qué equinoccio dura más el día o dura más la noche? Entonces respecto a eso ya tenemos nuestros datos importantes. Ya, entonces luego de analizar este cuadro que nos presenta el niño Luis, vamos a leer nuestra pregunta de investigación. Nuestra pregunta es sobre todo, ¿la duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas? Esa es nuestra pregunta de investigación, nuestra pregunta retadora. ¿Será acaso que la duración del día en cada estación puede ser una de las causas dentro de los cambios de las plantas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, querido estudiante, a lo largo de este año hemos visto dentro de las preguntas dentro del área de ciencia y tecnología, siempre nuestra pregunta retadora. Esta pregunta retadora es muy importante conocerla, analizarla y sobre todo ver cuáles son sus componentes de esta pregunta retadora. Entonces, ahí te invito, sigamos analizando, dice, para responder a nuestra pregunta de investigación, nuestra pregunta de investigación, debemos de tener en cuenta lo siguiente. La pregunta tiene dos componentes principales y eso es muy importante. Todas las preguntas tienen dos componentes principales. El primer componente es sobre todo cuando dice la duración de los días en cada estación. La duración de los días en cada estación. Mi segundo componente es los cambios en las plantas. Los cambios en las plantas. Ahí tengo mi segundo componente. Entonces yo me voy dando cuenta de que siempre toda la pregunta de investigación tiene dos componentes. ¿Pero qué nombre reciben estos componentes? Estos componentes vamos a verlo más adelante cómo se denomina dentro de la investigación. Entonces podemos decir que en la pregunta de investigación los componentes 1 y 2 están conectados por la interrogante. ¿Ya? Los componentes 1 y 2 están conectados por la interrogante. Entonces, en este caso viene a ser, sobre todo, tenemos ahí una conexión y la conexión es la siguiente palabra
será la causa de. Esta es nuestra conexión. Mi primer componente es la duración de los días en cada estación. Será la causa de los cambios en las plantas. Entonces, esta palabra será la causa de, conecta prácticamente mis dos componentes que yo tengo ya analizados. Entonces, para graficarlo queda de la siguiente forma. Y este es muy importante porque nos va a ayudar tanto para secundaria. El primer componente es sobre todo la duración del día en las estaciones. Mi segundo componente identificado es los cambios en las plantas. Mi conector será la causa de. Entonces, si leo la pregunta es, la duración del día en las estaciones será la causa de los cambios en las plantas. Esa es mi pregunta retadora. Entonces ya tengo mis dos componentes. Entonces, luego de identificar mis componentes, voy a analizar qué sé y qué es lo que no sé. Entonces, referente a la duración del día en las estaciones, ¿qué sé yo sobre eso? Que los días en el verano son más largos que los días en el invierno, que en el otoño la duración de los días empieza a disminuir, que en la primavera la duración de los días empieza a aumentar, que la mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos. Entonces, yo ya tengo esto yo ya lo sé porque esto lo vengo leyendo desde la semana pasada, con la información que hemos tenido, con el desarrollo de estas actividades. ¿Qué es lo que no sé? No sabemos qué cambios en las plantas pueden tener como causa la duración del día en cada estación. Eso es lo que yo no sé. No sé sobre los cambios en las plantas. No sé cómo influye la duración del día y la noche en la vida de las plantas. Eso es lo que yo no sé y eso es lo que yo voy a investigar. Entonces, de una vez que identifiqué qué es lo que yo sé y qué es lo que no sé, entonces puedo decir que tengo, en este caso, dos variables. Una variable independiente y una variable dependiente. A la causa de los cambios. Causa de los cambios. Causa de los cambios. En este caso, que viene a ser la duración del día, llamaremos variable independiente. Esa es mi variable independiente. Al efecto, el efecto, es decir, cambios en las plantas, es lo que no conocemos, llamaremos variable dependiente. Entonces, bajo estas dos ideas ya tengo un conocimiento. Variable independiente es la causa de los cambios, duración del día y la noche. Y mi variable dependiente es el efecto, cambios en las plantas. Entonces, una vez que yo analicé mi variable independiente y dependiente, la voy a completar con el gráfico que tenía anteriormente. Entonces puedo decir que la duración del día en las estaciones es mi variable independiente. La duración del día en las estaciones es la variable independiente. Mientras que los cambios en las plantas es la variable dependiente. Los cambios en las plantas es la variable dependiente. Y mi conector será la causa de. Ese es mi conector. Entonces, una vez que ya visualizo esto, vamos a leer nuevamente nuestra pregunta de investigación y en este caso vamos a resaltar o vamos a subrayar nuestras variables. Entonces, la primera variable es la duración del día en cada estación. Esa es mi primera variable. Mi conector será la causa de. Ese es mi conector. Los cambios en las plantas. Esa es mi variable independiente. Entonces, una vez que ya he leído prácticamente mi pregunta de investigación, te invito a dar dos respuestas. No olvidemos que esta respuesta viene a ser nuestras hipótesis sobre la pregunta de investigación que tenemos ahí. Y para nosotros afianzar mejor nuestra investigación, te invito a leer el siguiente texto. El siguiente texto titula Las estaciones del año en la vida de las plantas. Ahí tenemos, no te olvides que tenemos un texto con imágenes. La primera parte del texto, sobre todo, titula ¿Cómo sabe esa planta que ya es Navidad? Entonces, ¿cómo va a saber esta planta que ya es Navidad? Acá tenemos nuestra respuesta. Los cambios estacionales. Muy interesante. Entonces tú tienes que leer, querido estudiante. Luego, la otra pregunta es, o dentro del texto, encontramos ¿cómo detectan las plantas las épocas del año? ¿Cómo detectan las plantas las épocas del año?
Y para eso hay una palabra muy importante y resaltada denominada fotoperiodo. Y acá tenemos una imagen al costado sobre el fotoperiodo. Ahí la voy a resaltar, querido estudiante, para que puedas visualizarla. Tenemos resaltada la parte que dice fotoperiodo. Muy bien, ¿ya? Y observa la imagen que está alrededor, al costado. Fotoperiodo. En primavera y en verano vemos un árbol, ¿ya? Con flores, con las hojas verdes y con frutos. Mientras que en el otoño y el invierno, el mismo árbol ya no tiene hojas y no tiene frutos. Entonces, ¿a qué se deberá esta palabra fotoperiodo? ¿Qué nos quiere decir? Entonces, para tú poder investigar, te invito a leer el texto. Luego encontramos dentro de la lectura la palabra fotoperiodicidad. Muy importante. Es importante también leer el texto. Y si observamos nuestro gráfico que está a la mano izquierda, vemos en el primer cuadro una planta, un árbol que diga, un árbol. Miren el color inclusive del tronco, como es el color medio oscuro, sin hojas. En la siguiente imagen vemos el mismo árbol, ya el tronco del árbol está tomando un colorcito, vemos con hojas de un color verde claro o verde limón. Y en el tercer cuadro vemos también el mismo árbol, pero ya cambió el color del tronco. Miren este color del tronco con hojas verdes en este caso. Y en el último cuadro vemos también vemos el mismo árbol, pero con hojas de diferentes colores. ¿Y esto es debido a qué? A la fotoperiodicidad. Y es muy importante, querido estudiante, que tú leas el texto para que te des cuenta qué es la fotoperiodicidad. Luego, continúas leyendo el texto, querido estudiante, vas a encontrar mucha información adicional que nos pueda ayudar o nos va a ayudar a resolver sobre todo algunas preguntas y a tener una idea clara sobre la pregunta de investigación. En este caso las preguntas son, ¿qué ocurre con las plantas en las estaciones? ¿Las plantas se mantendrán iguales? ¿Existirá algún cambio? ¿No habrá ningún cambio? ¿Qué cambios se verán? ¿Qué influencia tiene la temperatura en la vida de las plantas? ¿La temperatura en invierno y en verano, en otoño y en primavera será igual o no será igual? Y si no es igual, ¿cómo influye en este caso en la vida de las plantas? Todas estas respuestas también están dentro de la lectura. Tú tienes que analizar la lectura, subrayar las ideas importantes, o caso contrario, en una hojita apuntar las ideas principales que tú consideres dentro de la lectura. Luego, ¿cómo influye la duración del día en las hojas de los árboles de algunas zonas climáticas? Recordemos, cuando hablamos de zonas climáticas nos referimos sobre todo a la zona polar, a la zona templada y a la zona tropical. Y esa información también la tenemos de la semana pasada. Entonces, toda esta información, querido estudiante, ya tú la tienes dentro de en tu cabecita ya guardada, en tu cuaderno, tus apuntes, en tu portafolio personal y tienes que apuntar todas estas actividades. Una última pregunta es, ¿cuál es el reloj biológico de las plantas que les informa sobre la duración del día? ¿Quién es el reloj biológico? Y también está por acá arribita. Entonces tienes que leer el texto y responderme según lo que tú has analizado en este caso. Luego de responder estas preguntas, vas a leer nuevamente esta pregunta de investigación y vas a dar respuestas, las respuestas de acá, vas a darlas de acuerdo a lo que tú has leído, de acuerdo a lo que tú has analizado del texto. Entonces, querido estudiante, esa es la actividad del día de hoy, bien sencilla, llena de bastante conocimientos y de bastante observación sobre todo. Entonces, querido estudiante, te invito a enviar tus evidencias hoy día, no se olviden a las 7 de la noche, y nos encontramos también en la plataforma de Aprende en Casa de Fundación Telefónica para reforzar también lo aprendido del día de hoy. Entonces, querido estudiante, me despido de ustedes. Muy buenos días. Nos encontramos más tarde para complementar el aprendizaje.